Más hoy, en Corazón del Milenio. Pues vamos directamente con la cantidad de información que tenemos a un tema que nos sorprendió a todos y sobre todo buscamos muchísima información referente a esta enfermedad. Ustedes recuerdan la enfermedad que sufría, que ha sufrido, que está sufriendo don Jaime de Marichalar. Bueno, pues nosotros hemos traído al doctor Gallego, un doctor que es especialista en medicina interna, medicina del trabajo, y ha desarrollado su actividad profesional en la medicina pública, donde ejerce como médico de cabecera. ¿Por qué lo hemos traído? Lo primero que vamos a hacerle es ponerle cara. Doctor Gallego, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Ustedes lo conocerán porque ha salido muchísimas veces en televisión y es un doctor muy prestigioso. Claro, y además también trabaja en un programa de radio donde él da sus consejos médicos. Bueno, pues doctor Gallego, yo creo que la pregunta evidente es ¿en qué medidas se enfrenta esta enfermedad? Es decir, a la población en general, grupo de población, ¿a quién afecta esta enfermedad de la isquemia cerebral? ¿A quién puede afectar? Porque a nosotros nos sorprendió muchísimo la enfermedad de don Jaime de Marichalar. Bueno, hay que decir que efectivamente, haciendo un poco de recopilación, que el día 22 sufrió un ictus o infarto cerebral, que fue llevado en la ambulancia al hospital, que llegó en un estado bastante penoso y médicamente bastante preocupante, y que bueno, se está tratando de recuperar esa hemiplegia que sufre en el lado izquierdo. Y efectivamente, pues ahora está muy bien esa pregunta que tú le hacías al doctor, a ver cómo afecta esto a la población en general, ¿no? Hombre, a la población en general, Sergio, ten en cuenta que es una enfermedad que no distingue de edades, que es una enfermedad que afecta fundamentalmente a la población mayor, es decir, a la población que supera los 70 años, pero que se puede presentar en niños, en adolescentes y fundamentalmente, como hemos dicho antes, en personas mayores. Claro, porque sobre todo, por ejemplo, para que te ocurra esta enfermedad, la isquemia cerebral, tienes que tener algún cuadro característico, me explico, tener alguna enfermedad anterior. Sí, por ejemplo, tener azúcar o ser hipertenso. Un antecedente. Sí, efectivamente, esos son los que los médicos denominamos factores de riesgo. Sí. Es decir, hay unos factores que son los que desencadenan esta enfermedad, que son el ser hipertenso, el tabaquismo. Ya sabemos que los que fuman son personas que son adictas, que se cuidan poco su salud, y este tipo de personas están entre los factores de riesgo. Las personas que tienen el colesterol alto, las personas que tienen el azúcar alto, es decir, los diabéticos, todos estos son factores que pueden desencadenar y de hecho desencadenan esta enfermedad. Y por ejemplo, la edad. Don Jaime de Marichalar es una persona joven. Bueno, porque esto le puede ocurrir a la gente joven que está viendo, por ejemplo, el programa. Dice, bueno, ¿cómo ocurre este factor? Es decir, me puede ocurrir a mí con 34 años, le puede ocurrir a Carmen con 38. Con 38. ¿Les puede pasar? Le puede ocurrir incluso a niños pequeños, porque ten en cuenta que esta enfermedad ocurre no de una manera espontánea, sino que ocurre porque hay unos factores que la desencadenan. Esos factores, que ya lo hemos mencionado antes, son el alcoholismo en algunas personas, en otras son la hipertensión, en otras enfermedades coronarias previas, es decir, que tienen enfermedades de su corazón, y todo esto, Pepa, es lo que puede desencadenar. Pero ¿y se puede detectar qué te va a pasar? Hay unos algún síntoma que notes que va a pasarte algo? Hay unos síntomas, porque este tipo de pacientes, cuando le está ocurriendo la enfermedad, porque aquí más que de enfermedad había que hablar de síntomas. Porque cuando el paciente acude al médico se le hace la historia clínica y es una enfermedad que el mismo paciente la va sugiriendo cuando hablamos con él. Es decir, empieza a perder debilidad en el habla, le cuesta trabajo hablar, le cuesta trabajo ver, es decir, pierde la visión, que puede ser de un ojo o de ambos ojos, pierde fuerza en el miembro superior derecho o en el izquierdo. Pero esto antes, eso mucho días antes puede ser. No, días antes, no, esto ocurre en el mismo momento que empieza a perder debilidad. Sí, lo que le cara. pasó, y de hecho cayó al suelo. Pero ¿cuál es la evolución de esta enfermedad? ¿Qué es lo que esperamos? Porque ahora parece ya que ha pasado de la UCI, ha pasado a planta y parece que está haciendo una rehabilitación pasiva, ¿no? No, ya activa. Una rehabilitación activa. El siguiente paso que podemos esperar, ¿cuál es? Hombre, el siguiente paso que podemos esperar es
que transcurran mínimo de 1 mes a 6 meses, o sea que la recuperación no es tan rápida como se viene anunciando, ni en el caso del Duque de Lugo, ni en el caso de ningún paciente que tenga esta enfermedad. Es una enfermedad progresiva, que es de carácter lento, la recuperación es realizada por personas especializadas, como son el personal de enfermería, los fisioterapeutas, y hay que distinguir una cosa muy importante: cuando hablamos de rehabilitación estamos hablando de una terapia que estos pacientes tienen incluso que llegar a aprender a hacer algo tan simple como es coger una copa, como beber agua, como acostarse, como y el empezar a hablar, por ejemplo, como ese balbuceo, porque ahora parece ya que se le empieza a entender a don Jaime de Marichalar, pero hasta hace unos días ni siquiera podía decir 3 palabras articuladas ni seguidas. Efectivamente, porque una de las características cuando está afectada el área del lenguaje en nuestro cerebro es que no pueden hablar, no pueden articular palabras, y ahí es donde interviene fundamentalmente el médico, en este caso el neurólogo, y el personal de enfermería, los fisioterapeutas, que son los encargados de que estos pacientes aprendan a hablar incluso con fichas donde se muestran palabras. Sí, de todas maneras, ahora se está diciendo que la recuperación de estos enfermos es, bueno, pues bastante improbable.